F. Análisis crítico del concepto oficial de edad. Además de que la historia oficial abarca un periodo de tiempo ridículamente corto, de 7 u 8 mil años, en relación con la antigüedad de millones de años que presenta la especie humana sobre la Tierra, las edades en que se divide a la misma solo tienen por objeto señalar ciertos intervalos entre sucesos importantes. Para comodidad mnemotécnica de los historiadores y pedagogos, por ejemplo, la Edad Media comienza en 476 cuando Odoacro depone al emperador Rómulo Augustulo, es decir, con la caída del Imperio Romano, y acaba cuando los turcos toman Constantinopla en 1453. A partir de esa fecha se extiende la Edad Moderna. Esta manera de marcar los límites de las edades nos recuerda a la demarcación geográfica de las fronteras que por lo general solo existe en la mente de los hombres y en los mapas. Sobre el terreno a veces nada hay que indique que tal país termina aquí y tal otro comienza más allá, incertidumbre que no impide que se crea ciegamente en la frontera como algo existente en la naturaleza, por lo cual es posible y deseable luchar y morir. Que no se diga que un río, por ejemplo, constituye una frontera real. Un río es solo eso, un curso de agua, un accidente geográfico. Cualquier propiedad cartográfica que se le atribuya proviene de un error nociológico, del olvido de que un límite geográfico es una convención entre hombres tal como los símbolos del lenguaje, y que por dicho carácter simbólico pertenece a la psique colectiva, es decir, a la esfera subjetiva y no a la realidad objetiva, como podríamos creer ligeramente. La cartografía consiste en representar gráficamente signos correspondientes a la configuración de la Tierra y sus accidentes. El mapa entonces posee una relación cierta con la realidad territorial, pero tal relación es unívoca. En otras palabras, es verdad que esa línea del mapa representa la orilla de aquel río, pero no es cierto, en cambio, que al pintar esa línea con un color determinado para representar una frontera, ello corresponda a alguna cualidad de la realidad territorial considerada. Al igual que aquellos que creen en la realidad concreta de una frontera cartográfica que solo existe en los mapas y en su imaginación, hay mucha gente en estos días que acepta ingenuamente la división por edades de la historia y hasta se da el lujo de emitir juicios valorativos. La edad antigua fue pagana, la edad media oscurantista, la edad moderna brillante, etc. Evidentemente estamos aquí en pleno terreno del subjetivismo cultural, pues ni la historia se ha desarrollado en base a tales edades, ni los acontecimientos que determinan el intervalo de cada edad son verdaderos hitos históricos más importantes que otros hechos ocurridos antes o después de los mismos. Los hechos que marcan el comienzo o el fin de una edad son elegidos de entre otros infinitos hechos que componen la historia para conformar una pauta establecida previamente al análisis, es decir, una hipótesis. Esto supone que se ha recurrido a algún criterio particular para la interpretación de la historia, lo que explica el carácter subjetivo de las conclusiones obtenidas. Si tal criterio consiste, como parece ser el caso de las edades oficiales, en considerar como parámetro fundamental a la economía y la guerra, entonces resulta lógico fijar los límites del intervalo en guerras y batallas o en la ruina económica del Imperio Romano. Pero si el criterio fuese otro, por ejemplo, filosófico, estético, tecnológico, etc., seguramente que los hechos fundamentales que marcan los límites de las edades serían también otros y hasta el juicio valorativo de las mismas variarían notablemente. Por ejemplo, el fin de la Edad Media se fija con criterio político, signo de pregunta, en
1453, cuando los turcos toman Constantinopla y concluye el Imperio Romano de Oriente. Es este un hecho negativo que ha sido elegido deliberadamente para marcar consecuentemente el fin de una edad oscurantista. Pero para un criterio científico-tecnológico positivo sería sin dudas más importante el invento de la imprenta de tipos móviles realizado por Gutenberg en 1450, o sea, casi en la misma fecha anterior que la caída de Constantinopla. Entonces, podría suceder que la Edad Media acabase en la misma fecha, pero al tomar como límite un hecho positivo, se debería modificar el juicio de valor. Quizá entonces la Edad Media no sería oscurantista, sino de transición, considerando que para llegar al invento alemán de la imprenta se debió establecer un contacto transcultural previo con China en los siglos XIV y XV. Venimos comprobando el carácter subjetivo del concepto moderno de edad y lo endeble de aquellos hechos fundamentales de la historia que se toman como límites del intervalo de tiempo comprendido. Estos hechos han sido elegidos partiendo de criterios culturales, a menudo sinárquicos, y son presentados tras una previa deformación de la verdad histórica. Es así que un cambio de criterio nos conduce a diferentes hechos fundamentales desplazados más o menos en el tiempo, lo que demuestra la insuficiencia del concepto de edad para designar una era de pretendidas características específicas. Debemos suponer entonces que aquello que nos describe la historia oficial en una edad determinada posee una relación distorsionada con los hechos concretos a que hace referencia de manera semejante a la subjetiva alteración de los hechos verdaderos efectuada por los historiadores para presentarlos como hechos límite. Esta suposición puede ser comprobada rigurosamente si recurrimos nuevamente a la analogía cartográfica y empleamos los conceptos ya definidos de lo eminente como el realce de una cualidad exaltada racionalmente por la determinación de las premisas culturales preeminentes. Ver inciso Elvidia Despierto, artículo J. Observemos un mapa de Europa en el CEN representado por medio de signos por todos conocidos los distintos países, sus divisiones políticas interiores y sus fronteras exteriores. De pronto fijamos la atención en unas líneas sinuosas que nos informan que en la parte correspondiente del mundo deben existir unas montañas. Leemos una indicación que dice Montes Pirineos y pensamos: es la frontera entre Francia y España. Lo sabemos porque esa información es un dominio cultural común. Si buscamos ahora atentamente entre las distintas líneas del mapa, se hará eminente una zona marcada de manera diferente, quizás con otro color o tal vez con líneas y puntos, a la que distinguiremos como la frontera propiamente dicha. Las premisas culturales preeminentes tornaron eminente a la línea fronteriza de entre muchas otras líneas semejantes y nos llevaron a descubrirla y reconocerla. Pero, según hemos dicho, la frontera existe solo en el mapa y en nuestra imaginación, cosa que puede comprobarse situándonos en ciertas zonas desiertas de los Montes Pirineos, desde donde nos resultaría del todo imposible decidir el sitio en que termina España y comienza Francia. Hemos tomado conocimiento por el mapa de dos datos. En tal lugar del mundo cuyas coordenadas de situación nos permiten identificar con precisión, hay una montaña y una frontera. Nos trasladamos realmente a ese lugar y hallamos la montaña, pero tenemos dificultades para distinguir la frontera. ¿Qué ha ocurrido? Pues que montaña y frontera son realidades de distinto orden.
Por eso existen dos clases de mapas: los físicos, que describen la realidad geográfica más o menos fielmente, y los políticos o económicos, que exhiben, además de las correspondientes representaciones físicas, superpuestos a ellas, cualidades y atributos que no poseen una contraparte concreta en el mundo. Una montaña y una frontera, ambos son objetos culturales, pero la montaña es un objeto concreto de entidad natural, en tanto que una frontera, como un mito, una idea científica, una organización política, un código moral, etc., es una cualidad cultural que jamás aparecerá totalmente encarnada en una entidad concreta, física o exterior. Hacer historiografía, escribir la historia, es análogamente a la construcción de un mapa, describir una realidad. La historia, al narrar hechos verdaderos del pasado, dispone de un material puramente objetivo cuya descripción el lenguaje simbólico nos presenta para nuestra información. Pero el historiógrafo, igual que el cartógrafo, cuenta con dos tipos de objetos: los hechos realmente ocurridos, que han sido objetos concretos, y los hechos eminentes tomados de entre los otros infinitos hechos por su importancia subjetiva. Mas los hechos eminentes, como ya sabemos, están determinados por premisas culturales preeminentes que son en última instancia la expresión táctica de la cultura, arma estratégica enemiga. Es así que si al estudiar la historia notamos que se nos presentan los hechos descritos con cierta objetividad, estamos, como en el caso del mapa físico, ante una representación más o menos directa e indeformada de la realidad. Pero cuando se pretende afirmar una cualidad eminente en un hecho concreto, por ejemplo, cuando se dice que la Revolución Francesa fue superior a otras revoluciones por su carácter progresista, estamos, como en el caso del mapa político, ante una representación de cualidades culturales sin contraparte material. La superioridad que valoramos de una cosa sobre otra es, desde luego, una cualidad eminente. Una cualidad eminente en la historia, como una frontera en un mapa político, es un objeto que pertenece a una esfera diferente de la realidad concreta. Su eminencia proviene de las premisas culturales preeminentes. Aníbal o Publio Cornelio Escipión, Esparta o Atenas. Si la historia presentara los hechos tal como ocurrieron, la preferencia que declarásemos por tal jefe militar o por tal cultura indicaría que ese jefe militar o esa cultura se han tornado eminentes ante nuestra mirada. Pero ello no es posible porque la historia que disponemos para el estudio no es de ningún modo objetiva ni descriptiva de la realidad de los hechos, puesto que los historiadores de todos los tiempos han sido víctimas de sus propias premisas culturales preeminentes y han señalado eminencias allí donde se les aparecieron, atribuyendo a la realidad concreta cualidades que solo estaban en su imaginación, es decir, proyectando sobre el mundo cualidades culturales que no poseían entidad concreta y percibiendo luego el espejismo de su reflejo. Es por eso que la historia oficial está viciada de irrealidad y solo debe servir a cualquier investigador del linaje hiperbóreo como una mera referencia, pálido reflejo de la verdad. La historia, luego de que pasó por el tratamiento estratégico sinárquico de las pautas culturales del judeocristianismo, es un campo minado en el que cualquier incauto puede perderse y perecer.
Su objetivo esbozado es provocar la confusión, el condicionamiento cultural del hombre moderno. Por eso nos irá o nos inducirá a declarar que la civilización ateniense era superior a la espartana, que la religión de Jesús Cristo acabó con el salvajismo de los cultos paganos u otras patrañas semejantes. Nos toca ahora referirnos nuevamente a las edades de la historia oficial. Se hará evidente luego de lo visto hasta aquí que el concepto moderno de edad es sólo un intervalo de tiempo arbitrario señalado en sus extremos por ciertos hechos eminentes para los historiadores, quienes indudablemente están condicionados por premisas preeminentes, que son en definitiva pautas sinárquicas asimiladas inconscientemente por ellos. Para comprobarlo, basta remitirnos, por ejemplo, al límite más próximo de la Edad Media, notando que la caída de Constantinopla ha resultado eminente para la mayoría de los historiadores por sobre otros hechos contemporáneos, entre los cuales se destaca el invento de la imprenta, tal como dijimos. Esta larga crítica ha de habernos mostrado claramente que una edad de la historia oficial es un objeto cultural concebido a partir de una mirada subjetiva de la historia, limitado por hechos eminentes que son deformaciones de los hechos verdaderos, pero tal edad, en cuanto suma de hechos eminentes, es un ejemplo extremo de un concepto que guarda una relación distorsionada con la realidad concreta de los hechos históricos que representa. Es por eso que el concepto moderno de edad no posee casi contenido, es una cáscara hueca que apenas alcanza a cubrir algunas mentiras sinárquicas. Justamente nuestra tarea inmediata será dotar de la palabra edad de un nuevo contenido que en verdad es su antiguo significado, pues más adelante habremos de servirnos de ella para definir o redefinir el concepto de Kali Yuga.